Romanos 8, 26 al 27, mis hermanos. Es el estudio 59 del libro de Romanos y apenas vamos en el capítulo 8. Todavía no lo terminamos, pero bueno, vamos a seguir como va la secuencia del libro, con un amén, cuando ya lo tengan, 8, 26 y 27, mis hermanos. Bien, dice la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien, mis hermanos, yo quería dar nada más los 2 versículos y ya de esa manera continuar, pero si ustedes se dan cuenta, en el subtítulo habla del Espíritu Santo, sí, también, ¿sí? ¿Los qué? Viviendo en el Espíritu. Entonces me di a la tarea de ver por qué dice viviendo en el Espíritu y en ese subtítulo y ver qué era lo que pasaba en este capítulo 8. Y encontré que la palabra Espíritu está 21 veces en el capítulo 8. Es en el único capítulo donde se habla más del Espíritu. Son 18 veces habla del Espíritu de Dios. Una vez del espíritu de esclavitud y 2 veces del espíritu del hombre. Pero si se dan cuenta son 18 veces del espíritu de Dios. Entonces era muy importante que antes de continuar con nuestro estudio viéramos por qué tanto Pablo enfatizó en el capítulo 8, en este capítulo 8, enfatizó tanto el espíritu. Y yo quiero que vayamos recordando un poquito cuál es o qué tan importante es conocer el Espíritu de Dios, ¿sí? Ahorita escuchábamos unas alabanzas donde habla que el Espíritu de Dios necesita llenar nuestra vida. El Espíritu de Dios es importante para nosotros, pero ¿qué tan importante y hasta dónde le debemos de dar importancia? Porque también tristemente muchos están dándole más gloria y honra al Espíritu, incluso lo están exaltando al Espíritu, y no, el Espíritu no vino para ser exaltado. El Espíritu nos vino a revelar al Padre, a revelar al Hijo, y hay un propósito, mas no es para ser exaltado. Hay muchos que ya lo nombran como si fuera ahorita el que debe de ser exaltado. Y la palabra de Dios en ninguna parte encontramos donde dice que el Espíritu de Dios tiene que ser exaltado, ¿sí? Y se debe doblar rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. El exaltado es el Padre. Pero quiero que ustedes vayan entendiendo y que vayamos aprendiendo un poquito por qué tiene que ser o por qué es tan importante el Espíritu Santo de Dios en nosotros los creyentes. ¿Cómo es posible que la gente canta alabanzas, la gente del mundo canta cánticos cristianos, pero no sienten igual que nosotros? ¿Sí? Incluso aquí en la congregación yo lo veo también, quienes se quebrantan al escuchar una alabanza y quienes únicamente están como si nada. ¿Sí? ¿Por qué será? Porque les falta el Espíritu de Dios. Entonces sí es importante el Espíritu de Dios, pero tenemos que saber qué tan importante. Y por eso les preguntaba, ¿por qué Pablo hizo tanto énfasis en el Espíritu de Dios? ¿Sí? El que Pablo haya nombrado tantas veces el Espíritu Santo quiere decir que es importantísimo. Es importantísimo que nosotros vivamos conforme al Espíritu. Es importantísimo que nosotros conozcamos las intenciones del Espíritu y ya de esa manera vamos a entender estos versículos que continúan en nuestro estudio. No sé cuántos estudios me voy a llevar, si 2 o 3, para hablar acerca del Espíritu, pero sí es importante que entendamos por qué es tan necesario el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿sí?
Vamos a hacer un recuento acerca del Espíritu de Dios, vamos a recordar cómo estaba la humanidad. Hace rato escuchábamos en los compartimientos, en la reunión libre, acerca de que antes del pecado, Dios hizo a Adán y a Eva a imagen y semejanza de Dios, o sea, tenía alma, cuerpo y espíritu, pero ya después del pecado resulta que venimos, ¿qué? Sin el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces vamos a hacer un recuento de todo esto antes de ir al capítulo 8 y antes de ir al versículo o los versículos que nos correspondían el día de hoy. Número 1. El Espíritu de Dios es la tercera persona del Dios Trino. O sea, nosotros creemos en un Dios Trino, en un Padre, Hijo y Espíritu. Los tres son uno. ¿Sí? O sea, no están separados, no son, uno es el Padre, uno es el Hijo, uno es el Espíritu, los tres son Dios. Todo Dios, ¿sí? Entonces nosotros creemos que el Espíritu de Dios es la tercera persona del Dios Trino, ¿sí? No estamos dividiendo a ninguno de los tres son uno solo. También hemos aprendido a través de las escrituras, a través de las enseñanzas, que por causa de Adán, todos los hombres nacemos muertos espiritualmente. Todos, sin excepción, todos, desde Adán, que murió espiritualmente, y toda la generación, María, los apóstoles, todos nacieron muertos. El único que nació vivo espiritualmente fue nuestro Señor Jesucristo, porque no fue engendrado por hombre, sino fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Así que todos nacemos espiritualmente muertos y por esta causa necesitamos nacer de nuevo. ¿Sí? Es por eso lo que hablaba yo hace rato, que cuando nosotros escuchamos una alabanza que exalta a Dios, nos quebrantamos, sentimos algo diferente al que está muerto espiritualmente, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Es esencial nacer de nuevo, es esencial tener el Espíritu Santo de Dios para poder estar hecho a semejanza del Padre, ¿sí? También necesitamos entender que para nacer de nuevo necesito nacer del Espíritu. O sea, no necesito volver a nacer físicamente, sino necesito nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es cuando Dios decide escogernos y darnos de su Espíritu Santo para volver a tener vida espiritual, ¿sí? Porque aunque estoy vivo, estoy muerto espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿es importante el Espíritu? Sí. ¿Es necesario el Espíritu? Sí. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay vida con el Padre, no hay reconciliación con el Padre, no hay perdón de pecados. No se puede vivir una vida cristiana o una vida en santidad sin el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y aunque quisieran vivir en santidad, pues no se puede por estar llenos de pecado. El Espíritu Santo es muy importante para poder nacer de nuevo. También hemos aprendido que el Espíritu de Dios es el otro consolador. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de que es el otro consolador? Recordemos que el primer consolador fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, era el que consolaba al pueblo, el que veía con misericordia y con compasión a todos aquellos que estaban como ovejas sin pastor, ¿sí? Pero él dijo, yo me tengo que ir, pero enviaré otro consolador, ¿sí? Un paracleto, un consolador, uno que nos exhorta, que nos anima, que nos lleva a seguir permaneciendo en la palabra, ¿sí? Si nos damos cuenta, es importantísimo el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué muchos se han ido? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué muchos no soportan la prueba? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué muchos se han incluso bautizado y han declarado ser hijos de Dios y al final están en el mundo? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante el Espíritu Santo de Dios. Por eso no podíamos dejar pasar por alto
estos detalles o estos puntos que ya conocemos, algunos o la mayoría de los nacidos de nuevo, pero muchos de los que creen que son hijos de Dios han estado creyendo que tienen el Espíritu Santo, pero sus frutos, su manera de vivir, su manera de pensar nos muestra que necesitan el Espíritu Santo de Dios. Necesitan a ese otro consolador que se quedó en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Espero y hasta ahorita Dios te vaya revelando, Dios te vaya mostrando qué tan importante es el Espíritu Santo de Dios. Otro punto importantísimo también es que el Espíritu de Dios es el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. ¿Sí? Tenemos la conciencia, la que me dice que sí, soy pecador, que fallé, que me equivoqué, que hice algo mal, pero a la conciencia la acallamos. A la conciencia le dice, ay, cállate conciencia, déjame seguir pecando a gusto. Pero al Espíritu de Dios no podemos. Se contrista el Espíritu de Dios y empezamos a secarnos espiritualmente cuando pecamos. Y no podemos estar tranquilos. El verdadero Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede estar tranquilo pecando. Hay algo que no te deja y no te deja y no te deja. ¿Qué es ese algo? El Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Él es el que te redarguye de pecado. Él es el que te está diciendo, tú eres hijo de Dios, tú ya no puedes pecar, tú tienes que vivir en el Espíritu, tienes que vivir espiritualmente, tú ya no puedes vivir en la carne. Y eso es lo que no te deja, no te deja, no te deja. ¿Sí? Entonces es importante que estés seguro que tienes el Espíritu Santo de Dios, porque al tener el Espíritu Santo de Dios, Él es el que te va a cuidar, el que te va a guiar, el que te va a redarguir, el que te va a mostrar, ¿sí? El que te va a exhortar en todo momento. ¿Qué es exhortar? Animar, consolar. Vamos, adelante, sigue. ¿Sí? Muchas veces estás agobiado y todo, el Espíritu Santo de Dios es el que te da el ánimo. Vamos adelante, vamos a seguir. Vamos hacia adelante a seguir, pero no nada más en una vida cotidiana, ¿sí? Porque muchas veces dicen, échale ganas. Sí, le echo ganas, pero a una vida cotidiana. No, el Espíritu Santo de Dios te anima a ir caminando en santidad. ¿Sí? O sea, aparte de caminar en este mundo, te anima o te exhorta o te guía a caminar en santidad. Así es, amén. Esa es la gran diferencia de tener el Espíritu Santo de Dios y no tenerlo. El que no lo tiene, sí es animado a seguir adelante para sus propios deseos. El que tiene el Espíritu Santo de Dios es animado para caminar en santidad y agradarle cada día más al Padre eterno, al Padre de los Espíritus, ¿sí? Otro de los puntos que tenemos que entender y dejar bien claro, el Espíritu de Dios no es una fuerza activa, ni es algo que no tiene voluntad. O sea, el Espíritu Santo de Dios no es la luz que la apagas, la enciendes, lo quitas, lo dejas, lo mueves para acá, lo mueves para allá porque no tiene voluntad. No. Eso es una gran mentira que han puesto entre ellos los testigos de Jehová. El Espíritu de Dios no es una fuerza activa ni es algo que no tiene voluntad. El Espíritu de Dios es una persona. Es una persona. Amén. Es espíritu, ¿sí? No es un ser humano. No tiene cuerpo, pero es una persona. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona y una fuerza activa? Que una persona tiene voluntad, tiene sentimientos, piensa, decide. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios es Dios también. Entonces es una persona. A ella dice uno de los versículos en Hechos, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Si fuera una fuerza activa, ¿cómo voy a mentirle a una fuerza activa? Oye, Luz, tú estás medio amarillenta, ¿no? No me entiende el foco. Mas, sin embargo, el Espíritu de Dios sí se contrista. El Espíritu de Dios se goza juntamente con nosotros. El Espíritu de Dios tiene voluntad propia. El Espíritu de Dios nos redarguye. Una fuerza activa no nos redarguye de pecado.
¿sí? Entonces es importante que entendamos que el Espíritu de Dios es Dios. El Espíritu de Dios es una persona, no es un ser humano, no lo vamos a palpar, pero sí piensa, sí decide, sí nos guía, sí nos reprende, sí nos redarguye, sí se goza con nosotros. Él es el que siempre está junto con nosotros. Él nos consuela en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestro sufrimiento. ¿Sí? Entonces el Espíritu de Dios tiene voluntad y tenemos que entender que Él es Dios. Amén. Esto es algo así como que de lo más importante acerca del Espíritu de Dios. Pero si ustedes se ponen a investigar qué más atributos tiene el Espíritu de Dios, es interminable, mis hermanos, porque son los mismos atributos de Dios, más aparte para qué fue enviado aquí a la tierra. ¿Sí? La carta a los romanos, mis hermanos, es la carta que le muestra al hombre su imposibilidad para hacer lo bueno. ¿Sí? En la carta a los romanos nos muestra la necesidad, y específicamente en el capítulo 8, la necesidad del Espíritu Santo de Dios. Bien, vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a voy a seguir con el Espíritu Santo de Dios, pero quiero que recordemos un poquito, cuál fue el propósito para el cual llegó el capítulo 8. ¿Por qué en el capítulo 8 Pablo hace énfasis acerca del Espíritu de Dios después de lo que ya vimos ahorita? Porque era importante, primero, que en el capítulo 8, desde el inicio, Pablo nos mostrara en qué posición estamos delante de Dios. Dice, no hay ni uno bueno, nadie puede hacer el bien, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos desviamos a una, y no nada más se desviaron a una o nos desviamos a una sin Cristo, sino que también éramos partícipes de los pecados de los demás y aparte solapábamos los pecados. ¿Sí se acuerdan de todo lo que hemos estado viendo en el libro de Romanos, verdad? Dios nos fue mostrando a través de Pablo cuál era nuestra posición delante de Dios. Incluso ya más adelante de los versículos, de los capítulos 7, 8, nos empezó a mostrar que necesitábamos reconciliarnos con Dios, que necesitábamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, que necesitábamos cambiar esa naturaleza caída, ¿sí? Y nos fue diciendo, nos fue hablando del sacrificio de Cristo, de la necesidad de Cristo, pero no nos habló tan directamente del Espíritu hasta que llega al capítulo 8. ¿Sí? Nos habla de una reconciliación, nos habla de una redención, y mucha gente cree que por medio de buenas obras, cree que por medio de una religión, cree que por medio de hacer algo sobrenatural puede reconciliarse con Dios. Y Pablo entonces empieza en el capítulo 8 a decirnos, únicamente te puedes reconciliar con Dios si es a través de Cristo, pero por medio del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a irnos al capítulo 8, mis hermanos, pero en el versículo 1. Voy a tratar de irme despacio para que vayamos entendiendo, o más bien recordando y haciendo un poco notorio lo que es el Espíritu. ¿Sí? Dice, ahora, en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Volvemos otra vez. Ahí está hablando de Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ahí le empieza a dar énfasis o le empieza a dar importancia Pablo al Espíritu. Vemos que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ok, yo puedo decir que estoy en Cristo, pero si no tengo el Espíritu de Dios, voy a andar ¿qué? Conforme a la carne. ¿Sí? Yo puedo decir que tengo a Cristo, no, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, yo primero a mi Cristo, o como dicen algunos, a mi Cristo hermoso, ¿sí? Pero ¿de qué sirve que le digan Cristo hermoso si no están caminando conforme a qué?
al Espíritu. ¿Sí? O sea, no nada más tener una imagen de un Cristo, no nada más traer un Cristo colgado, no nada más decir yo le sirvo a Cristo, sino tienes que andar, ¿qué? Conforme al Espíritu. Y el Espíritu que es santo. Entonces, si está hablando del Espíritu Santo, quiere decir que tenemos que andar en santidad, tenemos que ser transformados y ya no vivir conforme a la carne. ¿Sí? Entonces, ok, eres cristiano, tienes a Cristo, entonces tienes que vivir conforme al Espíritu. ¿Sí? Por eso es que Pablo empezó aquí, viviendo en el Espíritu, dice en el subtítulo, viviendo en el Espíritu. La intención del Espíritu, porque ya en los versículos que vamos a ver más adelante dice, para saber cuál es la intención del Espíritu, la intención del Espíritu o el propósito de que el Espíritu de Dios more en nosotros es el que nos va a llevar a la santidad. Primeramente, hablando de este versículo, nos va a llevar a obedecer la voluntad de Dios. Nos va a confirmar si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Sí? Si estamos hablando de Cristo con la boca o con el corazón o con todo nuestro ser. ¿Quién nos lo va a revelar? El Espíritu de Dios. ¿Por qué no nos lo necesita revelar el Espíritu de Dios? Porque somos débiles, somos incapaces, ¿sí? A veces nuestra mente es tan poderosa que nos engaña y nos dice, no, es que sí soy cristiano. ¿Y por qué no vives conforme al Espíritu? Así es. Es que es bien difícil. No, entonces te estás autoengañando, estás queriendo decir que eres cristiano, pero el Espíritu de Dios no mora en ti. ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta qué tan importante es el Espíritu Santo de Dios? ¿Sí? Él es el que me va a redarguir incluso y me va a decir, no, tú no eres hijo de Dios, porque estás viviendo conforme a la carne. No hay gozo en ti. Así es. Hay carga en ti. Tienes que dejar cosas de la carne y te cuesta trabajo dejarlas. ¿Por qué? Porque no estás con el Espíritu Santo de Dios, o no está el Espíritu Santo de Dios en ti, porque el Espíritu Santo de Dios, ¿qué? Te lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿es importante? Claro que sí. ¿Es necesario el Espíritu Santo de Dios? Definitivo. No podemos dividirlos. Recordemos que los tres son uno. Y si yo tengo al Padre y no quiero al Hijo, no tengo nada. Si yo tengo al Padre y quiero al Hijo, pero no quiero al Espíritu Santo, no tengo nada. ¿Sí? Tengo que tener a los tres, forzosamente. ¿Sí? Así que hay muchos que tienen al Padre según ellos, y el Padre no los oye. Hay muchos que se dicen cristianos y que tienen al Padre, pero el Padre no los oye, porque el único intermediario para podernos escuchar el Padre a nosotros es el Espíritu. Es el Espíritu. Si se acuerdan, ¿verdad? Que en Pentecostés era necesario que ¿qué? Que se derramara el Espíritu Santo de Dios. Le dijo, hasta que llegue y se derrame el Espíritu Santo de Dios. Tienes el Espíritu Santo de Dios, dejas todo, estás dispuesto a todo, vives conforme al Espíritu. Vamos, mis hermanos, al siguiente versículo, que es el 2, inmediatamente. Y ahí si quieren ir anotando cuántas veces lleva hablando del Espíritu, ahí lo van a ir viendo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Si se dan cuenta, en el estudio del miércoles estuvimos hablando de la ley ¿qué? De la libertad. ¿Sí? Y aquí nos habla de la ley del Espíritu. ¿Y la ley del Espíritu qué nos ha dado? Libertad. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. ¿Sí? O sea, el Espíritu de Dios, los que lo tenemos, nos sentimos libres. Amén. Caminamos libres, en libertad, en seguridad, en confianza. Tenemos la certeza de que vamos a estar delante del Padre y vamos a entrar al reino celestial. Tenemos una certeza, no estamos con una duda, con una zozobra.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es, ya Nos ha deseamos. librado, ya somos libres. ¿Sí entienden lo que es libertad? Así es. ¿Sí? No libertinaje. Libertinaje es irte al mundo, irte a las obras de la carne. Libertad en el Espíritu. Levantas las manos con libertad. No te Amén. importa si te están viendo o no te están viendo. Predicas, hablas de la palabra, hablas de Cristo, hablas de Dios, hablas del Espíritu, hablas de la transformación. Crees en todo lo que dice la palabra. Amén. Lo crees, ¿sí? Aunque parezca para muchos descabellado, ¿sí? Ay, ¿a poco de veras un diluvio? No, no existió el diluvio. Yo lo creo, porque lo dice la palabra. Pero ¿quién es quien me da esa libertad para creer, esa confianza para creer, esa vida para cambiarla? El Espíritu de Dios, ¿sí? Sin el Espíritu de Dios no hay vida. Él es el único que me da vida. Así que yo ya vivo bajo la ley del Espíritu de Dios. Amén. ¿Y cuál es la ley del Espíritu de Dios? Libertad. La ley, la libertad. La ley del Espíritu es la ley de la libertad. ¿Sí? Ya no soy esclavo de la muerte, ya no soy esclavo del pecado, Gloria a Dios. ya no. De ahí nos vamos a saltar al versículo 4, mis hermanos. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si se dieron cuenta aquí, está hablando que para que se cumpliera la justicia de Dios en nosotros, necesitábamos ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Recordemos que dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios es el sello. Es el sello, ¿sí? Yo no sé si has ido a algún lugar donde te liberan algo, o pagaste algo, pagaste un préstamo, pagaste una casa, pagaste unos zapatos, o yo no sé, y te ponen un sello, pagado, ¿sí? Y ya, con eso quedas liberado. Pasas por el centro comercial y ya no suena el pi, 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 porque ya pagaste, ¿sí? Ya pasaste y ya no suena de que te estás robando algo. Es lo mismo el Espíritu Santo de Dios. La justicia de la ley nos da un sello, ¿sí? Y ya tú puedes pasar confiadamente. Ya no va a sonar la alarma, ya no va a sonar de que, ay, ese no es cristiano, regrésenlo, sáquenlo de aquí. No, ya entras confiadamente al reino celestial. Y ese sello es el Espíritu Santo de Dios. Pablo está confirmando que los hijos de Dios andamos conforme al Espíritu porque la justicia de la ley ya ha sido sellada por medio del Espíritu. ¿Sí? Porque la justicia de la ley se cumple en nosotros porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya ahora tú vas caminando y ya hay una confianza de que la carne ya no te va a atraer. La carne ya no te va a jalar porque ya está sellado por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Pero como no está sellado por el Espíritu Santo de Dios, la carne te sigue jalando. Pero quienes tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos una nueva ley. ¿Sí? Aparte de la ley de la libertad, aparte de la ley del Espíritu, tenemos una ley que ya no nos deja, ¿sí? No sé si tú has manejado, pero si vas manejando, por más que te quieras ir al lado contrario donde vienen los camiones y los carros, hay una ley que te hace caminar por el lado derecho, ¿sí? ¿Y qué? ¿Va detrás de ti el de tránsito? No. ¿Va detrás de ti la patrulla a ver si no se vaya a ir del otro lado? No. Tú sabes que tienes que ir del lado derecho. Bueno, aquí en México, porque hay otros lugares, otros países donde manejas del otro lado. Pero aquí en México manejas del lado derecho. Esa ley no necesita ir detrás de ti la ley literal. Y es lo mismo el Espíritu Santo de Dios. Cuando traes el Espíritu Santo de Dios, no necesitas al pastor detrás de ti. No necesitas a los hermanos detrás de ti. No necesitas traer la Biblia bajo el brazo para obedecer la ley del Espíritu. Sino la ley la obedeces porque ha cambiado tu vida. Ha cambiado por medio del Espíritu Santo de Dios.
la justicia de la ley, ese sello que tienes, es el que te hace caminar rectamente. Versículo 5. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Si nosotros andamos conforme al Espíritu, nosotros también vamos a tener un nuevo chip en nuestra cabeza. Así es. Ya no únicamente queremos andar conforme a la carne, sino ya también nuestro pensamiento. Yo no sé, cuando de pronto te viene un pensamiento carnal, como que empieza el Espíritu de Dios, ¿verdad? Te dice, hey, ¿qué pasa contigo? Así es. ¿Qué pasa? Así. Ya tus pensamientos deben de cambiar. Tu pensamiento debe de ser transformado, y de pronto empiezas a redarguirte y empiezas a pedir perdón, pero no es hasta que te digan que te equivocaste, sino es en el momento. Amén. El Espíritu de Dios te redarguye al momento, ¿sí? Por eso es cuando decimos, ¿te arrepentiste o te descubrieron? No, pues me descubrieron. No, el arrepentimiento, el que vive conforme al Espíritu, su pensamiento es transformado, ¿sí? Y dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Dice así. Estamos en el 5. Dice, porque los que son de la carne hacen las cosas de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ahí le faltó la palabra piensan, pero dice, ¿piensan en qué? En las cosas del Espíritu. Estamos pensando en las cosas del Espíritu, estamos viviendo para el Espíritu, estamos viviendo a través del Espíritu para agradarle a Dios, para agradarle al que nos ha salvado, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pensamiento es transformado, nuestro pensamiento es cambiado, no nada más nuestros hechos, sino también nuestro pensamiento. Todo tiene que cambiar. Todo es renovado. Por eso es necesario que nos sature el Espíritu Santo. Es necesario que nos llenemos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros para que nosotros podamos ya cambiar ese chip. O el bulbo, si eres de bulbos todavía como yo. ¿Sí? O sea, tenemos que cambiar totalmente nuestros pensamientos. Pero como soy de la carne, no dejo que el Espíritu Santo me transforme, me cambie. ¿Sí? ¿Y por qué no dejo que el Espíritu Santo me cambie y me transforme? Porque no está en mí, no mora en mí. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios mora en mí, los deseos de la carne son los que están saliendo, fuera. Y mi pensamiento cambia. Todo es transformado, mis hermanos. ¿Sí? Por eso para la gente es locura. ¿Cómo dejaste tan fácil esto? No, es que no fui yo. Fue el Espíritu Santo de Dios que vive en mí. Cristo vive en mí, Dios vive en mí, todo es transformado porque hay algo dentro de mí que no me deja hacer esas cosas. ¿Sí? Escuché a un pastor que le preguntaba a un joven, cuando tú dejas de hacer algo de la carne, bueno, en mis palabras, cuando tú dejas de hacer algo de la carne, ¿quién lo está dejando de hacer? ¿Tú o quién? Y se quedó el muchacho así como que, ¿qué digo? ¿Qué contesto? ¿Sí? Porque si fuera por mí, me voy a la carne. Pero lo que mora en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando digo que Cristo vive en mí, es el Espíritu de Dios que vive en mí. Y Él es el que me hace que yo no vaya a las cosas de la carne. ¿Sí? El Espíritu de Dios que mora en mí. Está morando, está transformándome, está cambiándome, está moldeando mis pensamientos, mis actitudes, todo, mis hermanos. El Espíritu de Dios piensa, el que tiene el Espíritu de Dios piensa en las cosas del Espíritu. Amén. Versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si se dieron cuenta, primero es vivir bajo la carne, después es pensar conforme a la carne, y ahora ¿qué dice? Ocuparse conforme a la carne. Ahí empieza nuevamente la división de los carnales y los espirituales. El que vive por la carne, piensa conforme a la carne, se ocupa acerca de la carne, es carnal.
no es hijo de Dios. Pero el que vive conforme al Espíritu, piensa conforme al Espíritu, se va a ocupar en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Va a hacer a un lado las cosas de la carne. Está haciendo a un lado las cosas de la carne. Esto te tiene que ir mostrando en qué posición estás, mi hermano. O en qué posición estás tú que te dices cristiano. ¿Te estás viviendo conforme al Espíritu? ¿Estás pensando conforme al Espíritu? ¿Te estás ocupando conforme al Espíritu? ¿Cuál es tu principal ocupación? ¿Cuál es tu principal objetivo? ¿Hacia dónde está tu mirada? ¿Sí? Hacer una casa, hacer lo mejor del mundo para que al final no te lleves nada, o estás edificando en lo espiritual. Estás ocupándote en lo espiritual, primeramente en ti, en tu ser, en santidad, en obediencia, en amor, paciencia, benignidad y pues todo lo que dice del fruto del Espíritu. Todo. Ocuparnos. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué estoy ocupando mi vida? Si yo estoy ocupándome en el Espíritu, empieza a haber paz, empieza a haber tranquilidad, empieza a haber seguridad. Ya no te afanas por lo que va a pasar mañana. Tú sabes que Dios tiene el control de todo. Amén. Tú sabes que Dios se va a encargar de todo. ¿Pero por qué hay esa seguridad y esa certidumbre? Porque te estás ocupando en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Nos dice que ocuparnos del Espíritu es tener vida y que eso nos trae paz. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te abates, alma mía? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Qué te sucede? Por más que te ocupes o te preocupes, no vas a poder cambiar tu color, ni de tu cabello, ni nada. El etíope dice, no puede cambiar su color, por más que se preocupe, por más que se ocupe. Lo dice la palabra de Dios. Y el guepardo o leopardo no va a poder cambiar tampoco las motas que tiene. Pero para eso debemos de tener el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos da esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. El que no, vive afanado, vive preocupado, vive, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora ya estoy de esta manera, yo ya no voy a poder, necesito hacer esto, necesito hacer aquello. Andan afanados. No hay paz en su corazón. No hay paz en su corazón. Pero el Hijo de Dios tiene paz, tiene vida, porque se está ocupando. Entonces, mis hermanos, es vivir conforme al Espíritu, pensar conforme al Espíritu y ocuparnos conforme al Espíritu. Amén. Nos vamos al versículo 9, mis hermanos. Dice así, en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando dice el Espíritu de Cristo, volvemos otra vez a recordar que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu Santo, porque es lo mismo, ¿sí? El Espíritu de Cristo aquí nos da a entender que es el que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. No habla, no guarda rencor, perdona, ama a sus enemigos, ora por sus enemigos, ¿sí? Es lo que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que teníamos que perdonar a los que nos ofenden, ¿sí? Pero hablando de esto, mis hermanos, yo quiero hacer énfasis en donde dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? Si tú estás intentando vivir conforme al Espíritu, pensar conforme al Espíritu, ocuparte conforme al Espíritu y el Espíritu de Dios no mora en ti, sigues muerto. Sigues muerto, porque dice que si el Espíritu no lo tienes, no eres de Él. Y si no eres de Él, sigues muerto en tus delitos y pecados. Por eso es importante lo que dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, yo me puedo ocupar
Digo, ¿yo puedo vivir conforme al Espíritu? Sí. Me puedo esforzar, pero al final voy a cansarme y al final voy a ir a la muerte eterna, al castigo eterno. ¿Puedo pensar en las cosas del Espíritu? Sí. Hay mucha gente que parece espiritual, pero no son hijos de Dios. ¿Y qué va a suceder? Al final hay condenación. ¿Sí? ¿Puedo ocuparme de las cosas espirituales? Sí. Mucha gente anda predicando la palabra y son inconversos. No son hijos de Dios y al final es condenación. Entonces es importante lo que dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, es importantísimo estar seguro que el Espíritu de Dios mora en ti. Porque si el Espíritu de Cristo no mora en ti, no eres de Dios. ¿Sí? Dios cada día nos va confrontando más, mis hermanos. Dios cada día va viendo o nos va mostrando en un espejo que veamos si verdaderamente somos hijos de Él. Si estamos ya ahora sí hechos a imagen y semejanza del Padre. ¿Cómo estás tú? Si hay una seguridad que el Espíritu de Dios mora en ti. Si lo estás haciendo para aparentar un cristianismo o lo estás haciendo porque está siendo transformado dentro de ti, algo que ni tú mismo te explicas. ¿Cómo es posible? Yo no lo sé, pero hay algo dentro de mí que me transforma, me cambia. Ese es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Versículo 10, mis hermanos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Está hablando del espíritu del hombre, mis hermanos. Aquí no está hablando del espíritu de Dios, ¿sí? Sino aquí está hablándonos del espíritu del hombre. Dice, si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, tu cuerpo, en cuanto el Espíritu de Dios mora en ti, tu cuerpo queda muerto. ¿Sí? Sigue muerto. Está muerto. Naciste muerto espiritualmente. Entonces tu cuerpo sigue muerto y estás muerto. Pero el Espíritu del hombre ya no está muerto. El Espíritu de Dios ya resucitó. Si el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu del hombre ya resucitó. ¿Sí? El espíritu del hombre vive a causa de la justicia. Creo que ya hemos hablado mucho de que en cuanto Dios te rescata, Dios te redime, Dios te perdona, Dios te escoge, entonces el espíritu del hombre, el espíritu tuyo y el espíritu de Dios se fusionan. Se fusionan en uno. ¿Sí? Y entonces el espíritu del hombre ya vive. ¿Sí? Gracias a la justicia de Dios. ¿Sí? Porque por medio del sacrificio de Cristo ya fue pagada tu deuda. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Tu carne está muerta, por eso ya no le servimos a la carne. Porque la carne está muerta, pero el espíritu está vivo. Amén. Y ahora ya le servimos al espíritu. ¿Sí? Es importante entender que nuestro espíritu y nosotros podemos estar vivos solo a través de Cristo. Y así es como se fusionan el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Y así es como ahora podemos decir que estamos vivos espiritualmente. Ahora sí podemos decir, yo vivo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo decir abiertamente? Porque estoy seguro y confiado que el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Sí? Entonces es importante saber por qué mi espíritu ahora ya está vivo y por qué antes estaba muerto. Versículo 11, perdón. ¿Sí, verdad? Versículo 11. En el versículo 11 es una confirmación del versículo 10 y dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora
en Amén. vosotros. Gracias, Señor. ¿Sí? Si se dieron cuenta, dice que está vivificando nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Porque mucha gente dice, entonces ya vives bajo el Espíritu, ya entonces ya eres santo y ya estás en el cielo. No, mi cuerpo está muerto, ¿qué? Al pecado. Así es. Mi cuerpo ya no le sirve al pecado. Mi cuerpo ya no va detrás de las cosas carnales, detrás de las cosas del pecado. Cada uno sabemos qué es lo que no le agrada a Dios, ¿sí? Pero gracias al Espíritu de Dios que hizo revivir el espíritu del hombre, ahora este cuerpo, aunque es un cuerpo de pecado, ya no le sirve al pecado, sino ahora le sirve a Dios. ¿Sí? Por eso es que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, si es que el espíritu de Dios mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, o sea, le dará vida a nuestros cuerpos mortales. Así es, amén. Nuestros cuerpos mortales ahora les servimos o les sirven, ¿sí? Al Dios vivo. Amén. Nuestros cuerpos mortales ya están siendo usados o utilizados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya no están usados por el espíritu de esclavitud, ya no están usados por el espíritu de muerte, sino ahora son usados, este cuerpo ya es usado por el Espíritu Santo de Dios. Así es. Recordemos que dice la palabra que ¿qué? Que es templo ¿qué? De Dios. Del Espíritu Santo nuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ya debe de caminar en santidad, ya vive en santidad, ya obedece la voluntad de Dios por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Amén. Versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el propósito o qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros ahora, ya después de todo lo que vimos? ¿Qué es lo que está haciendo? Morir las obras de la carne. Está en esa batalla encarnizada. Pero el Espíritu Santo de Dios, que es más poderoso en nosotros, Amén. es el que está haciendo morir las obras de la carne. ¿Sí? Recordemos que este cuerpo es un cuerpo de muerte, y este cuerpo de muerte quiere seguir haciendo las obras de la carne, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que está haciendo morir, ¿sí? El que está peleando la batalla, esa batalla en la cual nosotros somos incapaces. Así es. Sin el Espíritu Santo de Dios nos dejamos llevar, caemos en el pecado, vamos al pecado, nos dirigimos al pecado, como ahora sí que como los cerdos que se fueron al despeñadero, así nosotros, sin Cristo, ¡pum!, al despeñadero, para abajo, pero el Espíritu Santo de Dios dice que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, ¿sí? Así es. ¿Necesitamos el Espíritu Santo de Dios? Amén. Definitivo, ¿sí? O sea, si yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, no soy de Cristo. Aunque diga que soy cristiano, aunque diga que le sirvo a Cristo, aunque diga que amo a Dios, aunque diga que tengo una relación con Dios, aunque diga lo que diga, si el Espíritu Santo de Dios no mora en mí, no soy de Dios. ¿Es importante? Claro. ¿Es necesario? Claro que sí. Mega necesario. Súper necesario. ¿Sí? Entonces, en este versículo nos habla de que por medio del Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. Y de esta manera es como vivimos espiritualmente. Por eso es lo que hablamos de la madurez, mis hermanos. ¿Sí? Porque el Espíritu cada día va derramando, llenando, saturándonos, y las obras de la carne se van. Ahora sí que las está sacando, y van muriendo los deseos, las obras de la carne. Esos deseos que antes teníamos, cada día van aminorando, y de pronto cuando te das cuenta, ya desapareció todo eso por lo que tú batallabas.
Yo no podía dejar eso. ¿Cómo fue? El Espíritu Santo de Dios está peleando la batalla porque nosotros no sabemos cómo. Así es. Somos débiles. No podemos. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Es necesario en nuestro ser. Por eso decía Pablo, si es que el Espíritu vive en ustedes. Porque si no viven ustedes, no van a poder. No va a haber transformación. No va a haber cambio. Va a seguir lo mismo. Es necesario el Espíritu para que para que el mismo Espíritu vaya haciendo morir las obras de la carne. Así es. Amén. Versículo 14, mis hermanos. Si nos damos cuenta que era bien necesario conocer todo esto, ¿verdad? O recordar más bien, porque muchas veces ya lo sabíamos, pero como que lo habíamos hecho a un lado y seguíamos con nuestras fuerzas sacando la espada y peleando, cortando orejas y dándole con el escudo y todo, teniendo un consolador, teniendo un ayudador, teniendo quien pelee las batallas, teniendo quien nos haga morir los deseos de la carne. Pero no, seguimos nuevamente con el yo-yo. Primero yo, luego yo y al último yo. No, dejemos que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros sea el que trabaje, el que pelee, ¿sí? Pero dejando que Él haga la obra en nosotros. Porque si yo le digo, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a perdonar, y mi carne dice, no, yo no quiero perdonar, pues entonces no estoy dejando que la obra del Espíritu Santo vaya haciéndome caminar en santidad, sino es dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en mí. Y dice aquí en el versículo 14, porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora sí, ayúdenme. Dijimos primero que teníamos que, ¿qué? Vivir conforme al Espíritu. Después, pensar conforme al Espíritu. Después, ¿qué? Obrar conforme al Espíritu. Y ahora dejarnos, ¿qué? Guiar por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Si se dan cuenta, si nosotros somos rebeldes al Espíritu de Dios, entonces va a ser más difícil nuestro caminar en santidad. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Hacia dónde voy? Dice el Espíritu que a la derecha. No, mejor me voy tantito a la izquierda. Dice el Espíritu de Dios que a la derecha. Vamos a guiar, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Quién tiene más sabiduría, tú o el Espíritu de Dios? ¿Quién me va a guiar correctamente? ¿En mi carne o el Espíritu de Dios? Espíritu de Dios. Entonces vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice aquí en el versículo 14, porque todos los que son, todos, no dice porque algunos, dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Así es. No, pero a fuerza estoy jaloneándome y lastimándome y quiero caminar hacia el lado izquierdo, quiero ir hacia las obras de la carne. No eres de Dios. Porque el Hijo de Dios camina y se deja guiar conforme al Espíritu. ¿Sí recuerdan lo que dice la palabra de Dios? Que su yugo es fácil y ligera su carga. Yo no sé si conozcan ustedes de yuntas, porque eso era en mis tiempos. Pero dicen mis abuelos y mi padre decían que siempre tenía que ser un buey viejo con un buey joven. Porque el buey viejo ya conoce el camino y el buey joven, como no lo conoce, se jaloneaba. Y se jaloneaba, pero el buey viejo llevaba siempre el surco derecho. Cuando el buey joven conocía ya el camino, ya se le hacía ligera la carga, ligero el trabajo, porque ya caminaba rectamente también. Y es lo que pasa con nuestra carne. Nuestra carne al principio se rebela, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios sea el buey viejo y el que lleva la rienda, el que lleva el camino recto, nos dejamos guiar, entonces empezamos a ver que es ligera la carga y que es seguro el camino. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. No por el hombre, no por lo que tú creas, no por lo que tú pienses, sino por lo que dice Dios a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Este versículo nos muestra que necesitamos el Espíritu de Dios para ser guiados, ¿sí?
¿sí? Guiados correctamente. Ya no le preguntes a tu carne, ya no le preguntes al mundo, ya no le preguntes a nadie más, pregúntale a Dios, pregúntale al Espíritu de Dios, ¿cuál es el camino correcto que debo de tomar? ¿Soy hijo de Dios? Sí. Entonces, el que él te diga. No soy hijo de Dios, no, vete por donde quieras. De todos modos, por donde tú te vayas vas al infierno. Pero si soy hijo de Dios, voy a dejar que el Espíritu de Dios sea mi guía, Así es, amén. sea mi lámpara, sea mi luz, sea el que me lleva por el camino correcto. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Vamos al versículo 15. Dice, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Si tú te das cuenta, el versículo 14 y el 15 van juntos, ¿sí? Y por eso es que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Por qué nos explica eso Pablo después de habernos hablado del espíritu de Dios que nos guía? Porque si nosotros somos hijos de Dios, vamos a dejar que el espíritu de Dios nos guíe, ¿sí? Y vamos a ir obedientemente a obedecer. Ahora sí que obedientemente obedecer. Vamos a ser obedientes a la guía del Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, vamos a sentirnos como esclavos. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? Que muchos se dicen cristianos y siguen con la mentalidad de esclavos. De que, ay, tengo que servirle a Dios, ay, tengo que obedecer a Dios, ay, que es que el Espíritu me dice que para allá. O sea, hay un espíritu de esclavitud, ¿sí? Que muchas veces los que se dicen cristianos creen que están sirviéndole a Dios, pero no le están sirviendo a Dios, porque están con ese espíritu de esclavitud. No hay una libertad. No están caminando en libertad, están caminando todavía sobre ese yugo de esclavitud, donde en lugar de que camines tranquilamente por donde te dice el Espíritu de Dios, no, es que tengo que obedecer, es que tengo que caminar en santidad, es que tengo que hacer las cosas de Dios, y ese espíritu de esclavitud no es de Dios. No es de Dios, mis hermanos, porque los que están en espíritu de esclavitud están en temor. No, yo no hago esto porque no le gusta a Dios. No, yo no le hago esto porque se vaya a enojar el pastor. No, yo no hago esto porque en la iglesia no lo hacemos. El espíritu de esclavitud te trae en temor. En temor, en temor. Supuestamente le estás sirviendo a Dios, pero no le estás sirviendo a Dios. Porque lo estás haciendo para que quedes bien con el hombre y supuestamente con Dios. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, el que es guiado por el Espíritu de Dios, es el que tiene el Espíritu de adopción. El Espíritu de adopción es el mismo Espíritu de Dios, ¿sí? Y ese Espíritu de Dios o Espíritu de adopción es el que te hace clamar a Abba Padre. ¿Sí se acuerdan que hablamos que Abba Padre no es, ay papito, ay papi, ay daddy? No, no, no. Eso no es el Espíritu, no es clamar a Abba Padre. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, Abba Padre es un padre con respeto, ¿sí? Abba significa padre. Entonces, quiere decir que hay una confianza, pero hay una honra. Hay una confianza, pero hay un respeto. Hay una confianza, pero hay un amor. No es tu papi, no es daddy, es el Padre. Amén. Mi Padre, con respeto, con amor, con honra. No es cualquiera, es el Padre eterno, es el único Padre verdadero, al cual no podemos engañarle, ni tampoco podemos ser igualados con él. ¿Y quién lo tiene? ¿Y quién le habla de esa manera? El que tiene el espíritu de adopción, el que tiene el Espíritu Santo, el que no quiere fallarle al Abba Padre, al Padre eterno. ¿Sí? Yo no le quiero fallar. Yo quiero estar delante de Él con esa confianza, pero con esa honra, con esa seguridad de que voy a entrar al lado de mi Padre, pero sin falta de respeto, con amor. Lo hablábamos en el estudio acerca de este versículo, que muchos entran con el Padre, ¿qué hago, viejo? Y muchos quieren comportarse así con Dios y no.
No, Dios no es el jefe, ni el viejo, ni nada de eso. Dios es nuestro Padre. Y así como nosotros honramos a nuestros padres terrenales, debemos honrar al Padre Celestial. Así es. ¿Quiénes? Amén. Sus hijos. Así es. Nada más sus hijos. Los demás van a seguir fallándole y van a ser igualados y van a seguir desobedeciendo y van a seguir haciendo lo que quieren. Por eso es que es importante si es que el Espíritu de Dios mora en ti. ¿Sí? Si el Espíritu de Dios mora en ti, vas a ser guiado por el Espíritu, vas a caminar conforme al Espíritu, vas a amar al Padre, vas a honrar al Padre, vas a respetar al Padre, pero hay una seguridad de que eres heredero, de que eres hijo. Amén. Así que eso es lo que nos muestra que hemos cambiado de espíritu, el cual nos esclavizaba, y ahora tenemos ese espíritu de adopción por el cual reconocemos que el Padre es nuestro Abba, nuestro Padre. ¿Sí? Y aquí tengo algo que es importante, mis hermanos, algo que quiero agregar con esto. Dice, el que tiene el espíritu de adopción siembra la palabra con amor y cuida las semillas, o sea, las ovejas, para que den fruto. Así es. El que tiene el espíritu de adopción siembra la palabra con amor y cuida las semillas para que den fruto. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? ¿Cuántos de ustedes van y predican la palabra? No me contesten, por obligación. Es que tenemos que ir a predicar, que tenemos que ir a llevar folletos, es que les tengo que hablar, es que tengo que ponerlo en mi celular, es que tengo que hacer esto. Son obligados, ¿sí? El que no tiene el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de adopción siembra la palabra con amor. O sea, en todo momento quiere sembrar la palabra, en todo momento habla de la palabra, en todo momento está hablando de su Padre. Así es. Yo no sé si te ha pasado estar con alguien que su papá es importante. Y empieza, no, es que mi papá hace las mejores casas, hace los mejores panes, hace los mejores edificios, hace los mejores muebles, de lo que sea tu papá. ¿Hablas con un orgullo de tu papá? Así No, mi papá es un buen taxista. No, mi papá maneja tráiler, mi papá. No, es tu superhéroe tu papá. Y llegas a Cristo y pasa desapercibido tu Padre. No le dices que te salvó, que te perdonó, que te ama, que te redimió, que te perdonó. No hablas de Él. ¿Cómo es que hablabas con tanto orgullo de tu Padre terrenal y ahora de tu Padre celestial te cuesta tanto trabajo? Así es. El Espíritu de Dios no mora en ti. Nada más piensa en eso. Tenías un superhéroe. Ahora tienes un superhéroe. Amén. ¿Por qué no hablas de Él? ¿Por qué te escondes de Él? ¿Por qué quieres que pase desapercibido tu Padre celestial? Así es. El que tiene el espíritu de adopción siembra la palabra con amor. Decía mi esposa de ayer, yo llegué y luego, es que somos cristianos, queremos hacer una congregación y que andamos buscando un albañil. Yo no le dije, ay, es que quiero hacer una bodega para meter mis tesoros o algo. No. Y Dios abrió puertas. Así es, amén. Se vio el hambre, Sí, la necesidad. amén. ¿Dónde se congregan? ¿Cuándo van a empezar? ¿A dónde van a estar? Sí, gloria a Dios. Hermanos. Pero al final ya dices, soy cristiano. Ya como que al final te acordaste que te perdonó Dios y que tienes un super padre. El que tiene el espíritu de adopción siembra la palabra con amor y cuida las semillas para que den fruto. Así es, amén. Trabaja con alegría, sufre penalidades e incluso bajo el calor abrasador espera los frutos, porque Así es, sabe amén. que son suyos los granos y no encuentra laborioso su trabajo, ni siquiera se queja. Así es, amén. Trabaja con amor. El que reconoce que el Padre Celestial es su Abba, su Padre, y que el Espíritu vive en él, está trabajando con amor.
Sí. No está quejándose, ay, tengo que ir a la congregación, ay, tengo que preparar una predicación, ay, tengo que hablar de Cristo, ay, tengo que buscar mi versículo, ay, tengo que orar. No, él está trabajando y ni siquiera se queja. No siente Así es. carga por el trabajo, lo hace Sí. con amor. Quiere que se den cuenta que es hijo de Dios. Que se den cuenta todo el mundo que soy hijo de Dios. Dice, los que poseen el espíritu de adopción soportan con gozo las aflicciones presentes, Amén. pensando en la gloria que recibirán como hijos de Dios, soportan el sufrimiento y resisten todas las dificultades y vituperios. Amén. Así es. Si eres de esos, si tienes el espíritu de adopción, Amén. si de verdad soportas todo, te Amén. gozas en todo, en medio aún del sufrimiento. Amén. Dice, el que tiene el espíritu de esclavitud, fíjate nada más la diferencia, ¿sí? Dice, el que tiene el espíritu de esclavitud se niega a sufrir. Así es. No quiere sufrir, no quiere que le pase nada. Mientras todo es miel sobre hojuelas, está feliz. Mientras no se metan con mi vida, estoy feliz. Mientras no se metan con nadie, estoy feliz. Pero ya cuando Dios empieza a quitarte lo que no le gusta, no, ya empiezas a, ay, no quiero. El espíritu de esclavitud se niega a sufrir. Hacen solo lo que se les dice por conveniencia, Así es. pensando que recibirán la herencia de Dios, pero no están dispuestos a sufrir, pues piensan que no hay necesidad. No, pues si Dios ya pagó por mis pecados, Él ya sufrió por mí, ¿por qué voy a sufrir yo? Ahí están los de la prosperidad, mis hermanos, también entre ellos y algunos de por acá. Por eso nunca podrán recibir la gloriosa herencia del cielo. Así es. ¿Se dan cuenta la diferencia, mis hermanos, de tener el Espíritu Santo de Dios a decir que soy cristiano? Una cosa es decir que soy cristiano, una cosa es decir que soy hijo de Dios y otra muy diferente es tener el Espíritu Santo de Dios. Así es. No me contestes, pero te pregunto, ¿tienes el Espíritu Santo de Dios? ¿De verdad estás seguro que el Espíritu Santo de Dios mora en ti? Porque si de verdad estás seguro de eso, entonces vives conforme al Espíritu, piensas conforme al Espíritu, haces las obras del Espíritu y te dejas guiar por el Espíritu. Amén. Entonces, mis hermanos, de verdad necesitamos estar bien seguros de que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. No te aferres a algo que no eres. Mejor arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo y Él te perdonará porque eres sincero y reconoces que no eres su hijo. Así es. Él tiene todo preparado para que tú vayas con un corazón contrito y humillado y le digas, Señor, perdóname. Pensé que era cristiano, creí que era cristiano, pensé que era yo tu hijo, pero me doy cuenta que tu Espíritu Santo de Dios, tu Espíritu Santo no mora en mí, te necesito, perdóname. Y Él te perdonará, Amén. y Él abrirá las puertas de los cielos, y Él te redimirá y te adoptará como su hijo. Pero Amén. para eso necesitas ser sincero. Él te conoce. Él sabe quién es su hijo y quiénes no son sus hijos. Entonces, ¿para qué te engañas si al Padre de los Espíritus no lo puedes engañar? Así es. De verdad, te invito a que no deseches lo que Dios hoy te habló a ti. A cada uno de nosotros Dios nos habló. A unos para confirmarnos y a otros Así es. para reprendernos, para confrontarnos.